Agradezco mucho tu atención y tu tiempo para escuchar este audio. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Te recuerdo el propósito de este canal, que es hablar acerca del tema de secuestro, extorsión, y por momentos hablaremos también del tema de desaparición. Te recuerdo también, por favor, como lo hago siempre, que cada secuestro es particular, ningún secuestro es igual a otro, cada uno tiene su motivo. Y también te recuerdo que los secuestradores operan de manera diferente en cada municipio o país. No tomen mis palabras como una verdad absoluta. Entonces únicamente toma este canal como un medio de orientación, que sea un punto de partida para que tú sepas qué hacer ante una situación de secuestro. Hoy quiero hablar de una manera muy general acerca de un tema que le importa mucho a la gente, en función de mi experiencia como asesor en negociación y manejo de crisis en la Fiscalía Especializada Antisecuestros en Nuevo León. Ocurrió muy pocas veces, pero cuando ocurre es algo que le inquieta mucho a las familias que tienen un familiar secuestrado. Esas situaciones en las que hay ausencia de llamadas por parte de los secuestradores por días o por semanas. En mi caso, la ausencia de llamada más extensa fue de hasta 15 días, y esto porque el secuestrador lo comentó en la primera llamada, así lo comentó, tal cual: te llamo en 15 días, y tal cual lo cumplió. Pero en este caso se trataba de un bandido que ya tenía vasta experiencia en el tema de secuestro, entonces él podía tener el control de sus propias llamadas, ¿no? Así como hay secuestros en los que puede haber este tipo de ausencia de llamada de 5 días, 15 días, 3 días, una ausencia de llamada de un día que no llamen, las familias ya dan todo por perdido. Si tú no has estado en esta situación, te aseguro que con un día que no recibas llamada, consideras que ya todo está perdido, que ya algo ocurrió con tu familiar. Y no tiene que ser necesariamente así, no es una regla. Desafortunadamente hay casos en los que pues sí hubo ausencia de llamada, pero ya nunca volvieron a llamar, ni solicitaron la entrega del dinero que ya llevaban reunido hasta la última llamada. Y son los casos en los que regularmente el motivo del secuestro es un motivo personal. Hay otros casos o hay otras posibilidades en las que cuando ya dejan de llamar definitivamente, ya nunca vuelves a recibir llamada, es porque en esa falta de experiencia del secuestrador o de los secuestradores, pues le hacen un daño considerable a la víctima y sufre algún infarto, un golpe de más, y pues simplemente saben que ya no tienen nada con qué negociar. Entonces, continuando con el tema de ausencia de llamadas, toma en consideración, y esto tal vez tú no lo sepas porque es un tema que no se habla regularmente en medios de comunicación, hay casos en los que las bandas no tienen permiso del jefe para estar secuestrando. Son parte de un grupo delictivo y los bandidos optan por empezar a secuestrar por su cuenta, sin reportarle al jefe, sin pedirle permiso al jefe, y en ocasiones tienen la orden explícita de no causar este tipo de delito, de secuestro, pero aún así se ponen de acuerdo 3, 4 mugrosos y empiezan a secuestrar por su cuenta, no reportan al jefe, y de pronto el jefe se da cuenta, se olvidan de la víctima es lo de menos, y en ocasiones los bandidos, como pueden dejar a la víctima sola, pues toman mejor la decisión de terminar con la vida de esta persona y simplemente esconderse esconderse de su jefe y olvidarse del tema. Esto lo viví en muchas ocasiones en los que los bandidos no tenían el permiso de sus jefes, entonces esto ocasiona la ausencia de llamada. Había víctimas, y esto lo viví en muchas ocasiones, que simplemente las dejaban amarradas en un árbol o en una casa abandonada, regularmente en un árbol. Cuando los tenían en cerros, en el monte, dejaban amarradas en un árbol a las víctimas empezaban a hablar porque querían orinar, querían agua, etcétera, y se dan cuenta que pues, no tenía ninguna respuesta, y pasaban las horas y no escuchaban nada, y las víctimas optan por tratar de desatarse y pues de irse. Pero para esto pasan días, porque en ocasiones los secuestradores, cuando son personas de zona rural, secuestran a la persona en una brecha,
Alguien que iba a su quinta lo secuestran, se lo llevan entre el monte, lo amarran y ahí lo dejaban 1 o 2 días solo, completamente solo, y de repente regresaban y pues a ver, déjame te traigo agua, o a ver cómo estás, y se volvían a ir. Pero pues en esos momentos la víctima a veces se da cuenta y pues se escapa, se va. De repente recibíamos una llamada: oye, me escapé y estoy en tal kilómetro de la carretera nacional, por ejemplo. La ausencia de llamada también en ocasiones es originada porque tienen en movimiento las víctimas. Son secuestros no necesariamente improvisados, así es la estrategia: estar en medio de la nada, en medio de monte, de cerro, estar en movimiento en un vehículo. Se quedan 2-3 horas en un lugar y luego se vuelven a desplazar, va en movimiento de alguna autoridad y obviamente se vuelven a desplazar, y así están 2-3 días continuamente en movimiento. Entonces son zonas muy retiradas en las que a veces no hay señal, o simplemente no tienen saldo, no quieren ir a recargar saldo para el teléfono. Son situaciones en las que tiene movimiento la víctima y pues no se presta para estar hablando todos los días. Y aquí aclaro algo muy importante, por eso mencionaba que estoy explicando esto de manera muy general. En ocasiones la ausencia de llamada puede ser la manera de operar de una banda. Hay bandas muy improvisadas que llaman todos los días y llaman... Mira, tuve un caso en que la banda hablaba cada hora. Teníamos como 15 a 16 horas, 16 llamadas continuas cada hora. Entonces, estas bandas son muy improvisadas y se exhiben a sí mismos. Piensan que entre más llamadas, más dinero van a recibir, y no necesariamente es así. Si tú tienes a un asesor que realmente esté entrenado, capacitado para asesorarte en una situación de secuestro, no alguien improvisado como alguien de fuerza civil o algún policía municipal, o el compadre que cree que lo sabe todo, o el cuñado desempleado que dice que tiene contacto con las personas más malas del mundo. Si tú te dejas asesorar por estos ejemplares, créeme que vas a perder. Entonces, si tú realmente tienes un asesor bien entrenado, sabe perfectamente qué hacer en una situación en la que hay 15, 16, 20 llamadas diarias, que es una torpeza por parte de los secuestradores, porque un bandido ya con experiencia sabe que cada llamada puede dejar rastro hacia el lugar donde él se encuentra, ¿no? Al menos en la zona, no un punto específico, en la zona donde se encuentra. Y te recuerdo que las llamadas no necesariamente las hacen desde el lugar donde tienen a la víctima. Hay bandas que ya tienen una vasta experiencia, que se entrenaron adentro de los centros penitenciarios y saben perfectamente que la ausencia de llamadas también es una medida de presión muy efectiva. Yo atendía familias que dejaban de recibir llamada durante un día y me decían: oye Carlos, ¿cómo ves si le aumentamos un poquito más para que no se enoje el secuestrador? Obviamente eso no es ninguna estrategia. Por favor, no hagan eso de que vamos a darle algo para que no se enoje, para que esté contento, es una estupidez. Y como comentaba, la ausencia de llamada puede ser una medida de presión muy efectiva en bandas ya expertas. Particularmente lo realizan bandas que son muy selectivas de sus víctimas, son víctimas de muy muy alto perfil, de medio alto perfil, vaya, y que tienen la característica de que previamente sí investigan a sus víctimas. No es nada más de elegirla por lo que pudiera ofrecer, sino porque ya tienen conocimiento de su logística, de sus costumbres, saben perfectamente a quién llevarse, cómo y cuándo. Entonces, no confundas tu caso con el caso que pudiera ser de un empresario de muy alto perfil, con una trayectoria internacional, haciendo negocios, con una empresa transnacional. No confundas un caso con otro. Por eso yo comento siempre al inicio que ningún secuestro es igual a otro. Entonces, en resumen, la ausencia de llamadas tiene diferentes motivos, como lo acabas de escuchar. Puede ser desde una estrategia, puede ser porque el bandido tuvo algún problema, alguna discusión con su jefe, incluso tienen algún altercado entre ellos, alguna discusión, y entre ellos terminan con su vida. Ocurrió en varias ocasiones, pero hay uno en particular en que la víctima logró escaparse porque los bandidos comenzaron a dispararse entre ellos, ahí en la casa de seguridad donde tenían a la víctima. Empiezan a dispararse y pues esta persona, en medio de la confusión, pues opta por escapar, ¿no? La víctima. Si pusiste atención al
al video, ya conoces los diferentes motivos por los que pudiera haber una ausencia de llamada, que es lo que más pudiera preocuparte a lo largo de una negociación de secuestro. Acércate con una persona que sepa asesorarte, que te sepa decir un buen motivo de acuerdo a lo que está ocurriendo en las llamadas, lo que están diciendo en las llamadas, la forma en la que se llevaron a tu familiar, cuál pudiera ser el perfil de la banda que te está llamando, ¿no? Para que sepan cuál es el motivo de esta posible ausencia de llamadas, ¿no? Por el momento es todo. Espero que te sea útil estos comentarios. Te invito a que escuches el resto de los videos. Hay muchos videos cortos que pueden ser muy útiles. Nuevamente agradezco tu atención y hasta pronto.